Hola, bienvenidos al 18 ciclo de conferencias de matemáticas aplicadas a las ciencias sociales, con el tema matemáticas que sirven a todos. Agradezco la invitación de los organizadores. El tema que voy a exponer se llama Integración de realidad virtual y aumentada en la enseñanza de las matemáticas, nuevas perspectivas y desafíos. En la era digital actual, las tecnologías de realidad virtual y realidad aumentada están transformando la forma en la que aprendemos, enseñamos diversos campos del conocimiento. Este tema explorará cómo estas tecnologías emergentes pueden revolucionar la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas. Abordaremos los beneficios potenciales de la realidad virtual y aumentada, como la visualización tridimensional de conceptos abstractos, la interactividad inmersiva y la gamificación, que pueden mejorar la comprensión y el compromiso de los estudiantes. Sin embargo, también se examinarán los desafíos, como la accesibilidad, la integración en el plan de estudios y la formación docente necesaria. Esta presentación se centrará en ejemplos concretos de aplicaciones y herramientas de realidad virtual y aumentada que han sido diseñadas para la enseñanza de matemáticas y además otras ciencias, y cómo estas tecnologías pueden adaptarse a diferentes niveles educativos. Además, se discutirán investigaciones futuras y áreas de desarrollo para maximizar el potencial de estas tecnologías en la educación matemática. Este tema ofrece una oportunidad muy inquietante, muy emocionante para explorar la intersección entre las matemáticas y las nuevas tecnologías, abriendo un camino hacia un enfoque más interactivo y visualmente atractivo para la enseñanza de esta materia fundamental. A manera de introducción diremos que pues yo agradezco en primer lugar el estar aquí con ustedes. Es un honor para mí estar hoy y explorar este tema que fusiona dos mundos apasionantes, las matemáticas y las nuevas tecnologías. En una época en la que la innovación tecnológica avanza a pasos agigantados, es imperativo que la educación evolucione en paralelo para mantenerse relevante y efectiva. En ese sentido, la conjunción de las matemáticas y de las tecnologías emergentes como la realidad virtual y la realidad aumentada nos brindan una oportunidad única para transformar la forma en que enseñamos y aprendemos esta disciplina tan importante, esta disciplina fundamental. Las matemáticas a menudo son percibidas como un desafío abstracto y hermético. Han sido durante mucho tiempo un pilar en la educación. Sin embargo, no podemos negar que muchos estudiantes han luchado con la comprensión de conceptos complejos y la aplicación de fórmulas en contextos prácticos. Es aquí donde las tecnologías de realidad virtual y aumentada se alzan como poderosas aliadas, prometiendo una nueva dimensión de aprendizaje en la que los números y las ecuaciones cobran vida, trascendiendo los límites del papel y la pizarra. A lo largo de esta presentación, exploraremos cómo la integración de la realidad virtual y la realidad aumentada pueden abordar algunos de los desafíos tradicionales en la enseñanza de las matemáticas. Veremos cómo estas tecnologías tienen un potencial de llevarnos más allá de los diagramas bidimensionales y las representaciones abstractas, permitiéndonos sumergirnos en espacios tridimensionales donde las estructuras matemáticas se vuelven tangibles y comprensibles. Además, también vamos a hablar de los desafíos que esta evolución educativa plantea, desde la capacitación docente hasta la accesibilidad para todos los estudiantes. Exploraremos ejemplos concretos de aplicaciones y herramientas que están redefiniendo la manera en que enseñamos y aprendemos matemáticas. También los invito a que discutamos cómo la interacción intuitiva y la inmersión pueden elevar la motivación y el compromiso de los estudiantes, fomentando un aprendizaje más profundo y significativo. Sin embargo, también seremos críticos y consideramos que las limitaciones y los obstáculos que debemos superar para asegurarnos de que estas tecnologías realmente cumplan su promesa en el ámbito educativo. Busco de esta manera abrir una ventana hacia el futuro de la educación matemática al combinar la rigurosidad de las matemáticas con la innovación de la tecnología. Les invito a unirse en este emocionante viaje de exploración y reflexión sobre cómo la realidad virtual y la realidad aumentada pueden cambiar para siempre la forma en que enfrentamos el desafío de enseñar y aprender matemáticas en el siglo XXI. Desarrollaremos tres secciones principales: los beneficios de la integración con ejemplos de aplicaciones y los desafíos a superar. ¿Cuáles serían estos beneficios? Pues en primera, que
podríamos tener una visualización tridimensional de conceptos abstractos. Las matemáticas a menudo involucran conceptos abstractos y estructuras que pueden resultar difíciles de comprender solo a través de representaciones en papel. La realidad virtual y la realidad aumentada permiten la creación de entornos tridimensionales donde los estudiantes pueden interactuar con gráficos, modelos y objetos matemáticos, lo que facilita una comprensión más profunda y concreta. También vamos a ver que pues, existe la interactividad inmersiva, la interacción con objetos matemáticos en un entorno de realidad virtual o realidad aumentada más allá de las fórmulas estadísticas y estas fórmulas estáticas. Los estudiantes pueden manipular objetos, cambiar parámetros y observar cómo las modificaciones afectan los resultados en tiempo real. Esta interactividad promueve la experimentación y la comprensión activa, aumentando la retención del conocimiento. Otro es la gamificación del aprendizaje. La gamificación, que implica la aplicación de elementos de juego en contextos educativos, puede motivar a los estudiantes a involucrarse con las matemáticas de manera lúdica. Las aplicaciones de realidad virtual y aumentada pueden convertir problemas matemáticos en desafíos interactivos y entretenidos, creando un ambiente más atractivo y competitivo para el aprendizaje. Hay muchos ejemplos. Vamos a hablar, por ejemplo, de la geometría y la topología en la realidad virtual. La enseñanza de la geografía puede beneficiarse enormemente de la realidad virtual, ya que permite a los estudiantes explorar formas tridimensionales, entender conceptos de topología y visualizar teoremas geométricos de manera más vívida. Ejemplos incluyen la exploración de sólidos platónicos, superficies curvas y construcciones geométricas interactivas. Otro sería la resolución de ecuaciones en realidad aumentada. Las ecuaciones matemáticas pueden volverse más tangibles a través de la realidad aumentada, donde los estudiantes pueden colocar las variables y observar cómo se relacionan entre sí. Esto puede ser especialmente útil para entender sistemas de ecuaciones y conceptos algebraicos avanzados. Otra vertiente podría ser el análisis de datos y estadísticas en realidad virtual. La visualización de datos puede ser transformada mediante la realidad virtual, permitiendo a los estudiantes explorar conjuntos de datos en espacios tridimensionales, identificar patrones y relaciones ocultas y desarrollar un entendimiento más profundo de la estadística y el análisis de datos. Sin embargo, bueno, conocemos que hay desafíos por superar. Los desafíos, bueno, pues pueden ser la accesibilidad y la equidad, ya que no todos los estudiantes pueden tener acceso a dispositivos de realidad virtual y aumentada. Es esencial abordar la brecha digital y garantizar que estas tecnologías sean accesibles para todos para evitar ampliar las disparidades educativas. Otro reto a vencer es la formación docente. Los educadores necesitan estar capacitados para utilizar eficazmente la realidad virtual y la realidad aumentada en sus clases. La formación docente debe abordar tanto el dominio técnico de estas tecnologías como las estrategias pedagógicas adecuadas para su implementación. Uno más es la integración curricular. Incorporar la realidad virtual y la realidad aumentada en el plan de estudios de manera coherente y efectiva requiere una planificación cuidadosa. Deben seleccionarse aplicaciones que se alineen con los objetivos de aprendizaje y complementen la enseñanza tradicional. La integración de la realidad virtual y aumentada en la enseñanza de las matemáticas abre un horizonte de posibilidades educativas emocionantes. Estas tecnologías tienen un potencial de transformar la experiencia de aprendizaje, haciendo que las matemáticas sean más accesibles, interactivas y significativas para una generación de estudiantes que crecen inmersos en la era digital. Sin embargo, para aprovechar al máximo este potencial debemos abordar los desafíos con determinación y creatividad, garantizando que estas tecnologías enriquezcan la educación matemática de manera inclusiva y equitativa. Tenemos algunos ejemplos de cómo la realidad virtual y la realidad aumentada se han utilizado con éxito en la enseñanza a nivel universitario. Uno, pues son las simulaciones en física y matemáticas. Estos cursos de física y matemáticas con la realidad virtual se han utilizado para simular fenómenos complejos. Por ejemplo, los estudiantes pueden explorar conceptos de mecánica cuántica a través de simulaciones tridimensionales que representan partículas subatómicas y sus comportamientos. Esto permite una comprensión más intuitiva y profunda de conceptos abstractos. Otro es la anatomía y la biología. Se han visto muy beneficiados, ¿sí? en programas de ciencias de la salud como medicina y biología,
La realidad virtual se ha empleado para visualizar el cuerpo humano en 3 dimensiones. Los estudiantes pueden explorar sistemas orgánicos, órganos, tejidos en detalle, lo que facilita el aprendizaje de la anatomía y la comprensión de procesos biológicos complejos. Un campo más sería la química molecular en realidad aumentada. En química, esta realidad aumentada se ha utilizado para mostrar moléculas y reacciones en tiempo real. Los estudiantes pueden utilizar dispositivos de realidad aumentada para superponer modelos tridimensionales de moléculas en su entorno físico. Esto permite interactuar con estructuras químicas y comprender mejor su conformación y propiedades. Uno más, muy interesante, es la historia y la arquitectura en realidad virtual. En cursos de historia del arte, por ejemplo, y arquitectura, la realidad virtual ha sido aprovechada para recrear ambientes históricos y edificios emblemáticos. Hemos visto programas, por ejemplo, en Cosmos, ¿no? Donde sitúan al locutor, al que está narrando, en sitios pues, históricos que no existen ya, pero los reconstruyen con esta realidad virtual y nos los muestran caminando por los pasillos de estos edificios. Los estudiantes pueden explorar antiguas civilizaciones, visitar monumentos y estudiar el desarrollo arquitectónico a través de recreaciones virtuales. Uno más sería la ingeniería y el diseño en realidad virtual. Voy a regresar después a esta lista, perdón. La ingeniería y el diseño en realidad virtual, por ejemplo, en programas de ingeniería y diseño, la realidad virtual se ha utilizado para crear entornos de aprendizaje inmersivos. Los estudiantes pueden construir y manipular objetos en 3 dimensiones, experimentar con prototipos virtuales y comprender mejor los principios de diseño y construcción. Ejemplos hay muchos ejemplos de casos de éxito. Por ejemplo, Stanford University ha aplicado la enseñanza de la biología molecular apoyada en la inteligencia artificial y bueno, en la realidad virtual para enseñar biología celular a través de una experiencia inmersiva. Los estudiantes pudieron explorar células en 3 dimensiones y entender mejor sus estructuras y funciones. Esto resultó en una mejora significativa de la comprensión de los conceptos y la motivación de los estudiantes. Otro ejemplo es la Universidad de California en Los Ángeles, la UCLA, eh, con su caso de la anatomía en realidad virtual. Esta universidad implementó el programa de realidad virtual que permite a los estudiantes de medicina explorar cuerpos humanos en detalle. Los estudiantes podían observar anatomía en tiempo real, lo que mejoró su comprensión y mejora visual de estas estructuras anatómicas. El Imperial College de London y la física cuántica desarrollaron una aplicación en realidad virtual que permitía a los estudiantes explorar el mundo subatómico y las partículas cuánticas. Los estudiantes podían navegar a través de partículas y fenómenos cuánticos, lo que les ayudó a comprender mejor la física cuántica. Estos ejemplos ilustran cómo la realidad virtual y la realidad aumentada están transformando la enseñanza universitaria al hacerla más interactiva, visual y accesible. A medida que estas tecnologías continúan evolucionando, es probable que veamos más casos de éxito en diversos campos de estudio. También hay ejemplos de uso de realidad virtual y realidad aumentada en la enseñanza a nivel universitario en Latinoamérica. Aunque el uso de estas tecnologías puede variar en diferentes países y universidades, aquí vamos a presentar algunos ejemplos notables. Uno es un reporte llamado Virtual Reality and Augmented Reality in Higher Education. Este libro recopila investigaciones y estudios de casos sobre el uso de realidad virtual y aumentada en la educación superior. Aunque no se centra específicamente en América Latina, puede proporcionar información útil y perspectivas generales sobre el tema. Sin embargo, este reporte de Educational Virtual Reality in Latin America and Exploratory Review, este artículo de investigación se enfoca en la exploración de la realidad virtual educativa en América Latina y proporciona una revisión de casos y proyectos en diversos países de la región. Un ejemplo notable es la Universidad de los Andes, en Colombia. En este proyecto de uso de realidad virtual en la educación, la Universidad de los Andes ha implementado el laboratorio de realidad virtual donde los estudiantes pueden experimentar conceptos matemáticos y científicos de manera más interactiva y visual. Además, han utilizado la realidad virtual para simular experimentos científicos y explorar conceptos de física y química. Esta institución ha publicado información sobre su laboratorio de realidad virtual y cómo se ha integrado a en la enseñanza de diversas disciplinas. Un ejemplo aquí en México es la UNAM.
la Universidad Nacional Autónoma de México tiene un proyecto llamado Proyectos de Realidad Aumentada en Educación. Ha desarrollado aplicaciones de realidad aumentada para la enseñanza de la arquitectura, donde los estudiantes pueden superponer modelos virtuales en entornos reales para comprender mejor los diseños y las estructuras arquitectónicas. La UNAM ha compartido información sobre estos proyectos de realidad aumentada en la enseñanza de la arquitectura y otros campos. Otro ejemplo es la Universidad de Buenos Aires, en Argentina. Se han llevado a cabo proyectos de investigación y desarrollo de aplicaciones de realidad virtual y aumentada para la enseñanza de diversas áreas, incluyendo matemáticas, biología y ciencias sociales. Estos proyectos buscan mejorar la experiencia de aprendizaje y la comprensión de los conceptos. Uno más es la Universidad de Sao Paulo, en Brasil. En la Universidad de Sao Paulo se han explorado aplicaciones de realidad virtual para la enseñanza de la anatomía y la medicina. Los estudiantes pueden explorar modelos tridimensionales del cuerpo humano y comprender mejor las relaciones anatómicas. La Universidad de Chile, en su reporte llamado Enhancing the Teaching of Structural Biology with Virtual Reality, este artículo describe cómo la Pontificia Universidad Católica de Chile ha utilizado la realidad virtual para enseñar biología estructural y cómo ha mejorado la comprensión y el compromiso de los estudiantes. La Facultad de Medicina de la Universidad de Chile ha utilizado la realidad virtual para simular procedimientos médicos y entrenar a los estudiantes en entornos virtuales antes de llevar a cabo prácticas reales en pacientes. Es importante mencionar que el uso de la realidad virtual y aumentada en la educación está en constante evolución en Latinoamérica y es probable que veamos más ejemplos y avances en el futuro a medida que estas tecnologías sean cada vez más accesibles y adaptadas a las instituciones educativas de nuestra región. Vamos a regresar entonces a ver algunas y bueno, vamos a ver esta lista entonces de software de realidad virtual. Unity 3D es una popular plataforma de desarrollo de juegos y aplicaciones de realidad virtual. Los educadores pueden utilizar Unity para crear entornos virtuales interactivos para enseñar conceptos complejos en matemáticas, física y otras disciplinas. Unreal Engine es similar a Unity. Es otra herramienta poderosa para desarrollar experiencias de realidad virtual y es utilizado para crear entornos virtuales inmersivos y simulaciones en diversas áreas educativas. Google Earth permite a los estudiantes explorar el mundo en realidad virtual, lo que puede ser útil para cursos de geografía, estudios ambientales y geología. Labster ofrece simulaciones de laboratorio en realidad virtual para enseñar conceptos científicos en biología, química y más. AllSpace VR. Esta plataforma es utilizada para la enseñanza y eventos en línea en realidad virtual, permitiendo la interacción y colaboración en un entorno virtual. El software de realidad aumentada tenemos, por ejemplo, Sapphire. Esta plataforma permite a los educadores crear experiencias de realidad aumentada interactivas utilizando imágenes y códigos QR como marcadores. ArtCore de Google y ArtKit de Apple son dos kits de desarrollo de software para los dos sistemas, para dispositivos Android e iOS, respectivamente, sus sistemas operativos. Blypar permite la creación de experiencias de realidad aumentada enriquecidas desde la superposición de información en tiempo real hasta la gamificación educativa. Una más es Metaverse. Es una plataforma de creación de aplicaciones de realidad aumentada que permite a los educadores y estudiantes crear contenidos interactivos sin necesidad de programación. HPRBL, que anteriormente era Aurasma, permite crear contenidos de realidad aumentada que se superpone a imágenes en el mundo real cuando se escanea con la aplicación. Recordemos que la elección del software dependerá de los objetivos educativos, las capacidades técnicas disponibles y las preferencias que tengan los estudiantes. Y es muy recomendable que antes de utilizar cualquier software debemos investigar y evaluar si se ajusta a nuestras necesidades específicas y si es compatible con los dispositivos que los estudiantes van a utilizar. Otro aspecto muy importante son las estrategias de aprendizaje. ¿Cómo vamos a integrar la realidad virtual y la realidad aumentada en la enseñanza? Esto requiere estrategias de aprendizaje efectivas para aprovechar al máximo estas tecnologías. Aquí tienen algunas estrategias que recomendaríamos. Uno es el diseño centrado en el estudiante.
que involucra a los estudiantes en la planificación y diseño de las experiencias de realidad virtual y realidad aumentada. Se pregunta sobre sus preferencias, sus necesidades de aprendizaje para crear contenidos que les resulten atractivos y relevantes. Otro es el enfoque en la experiencia interactiva. Fomenta la interacción activa en los entornos de realidad virtual, diseña actividades que requieren manipulación, exploración y toma de decisiones por parte de los estudiantes. La interactividad promueve la comprensión profunda y el compromiso. Un tercero sería la gamificación y elementos lúdicos. Incorpora elementos de juego en las experiencias de realidad virtual y realidad aumentada, crea desafíos, recompensas y competiciones que motiven a los estudiantes a explorar y aprender en el entorno virtual. El cuarto sería la contextualización y aplicación práctica. Utiliza la realidad virtual para contextualizar los conceptos abstractos, permitiéndoles a los estudiantes aplicar lo que están aprendiendo en situaciones del mundo real. Por ejemplo, resolución de problemas matemáticos en contextos cotidianos o experimentos científicos virtuales. Otro más sería la vinculación con el contenido tradicional. Integra las experiencias de realidad virtual y realidad aumentada con el contenido del currículum tradicional y asegurando que, bueno, debemos asegurarnos de que las actividades virtuales complementen y refuercen lo que se enseña en clase, en lugar de reemplazarlo. El sexto, feedback y evaluación continua, esto es muy importante. Se proporciona retroalimentación constante a los estudiantes mientras interactúan con las experiencias de realidad virtual y la realidad aumentada. Utiliza la tecnología para evaluar el progreso y la comprensión de los estudiantes y adapta la instrucción en consecuencia. Número 7. Fomento de la colaboración. Diseña experiencias de realidad virtual y aumentada que permiten la colaboración entre estudiantes. Pueden trabajar juntos en la resolución de problemas, exploración de simulaciones o proyectos en equipo, incluso si no están físicamente en el mismo lugar. Otro es la inclusión o accesibilidad. Debemos asegurarnos de que las experiencias de realidad virtual y aumentada sean accesibles para todos los estudiantes, considerando la diversidad de habilidades y necesidades, y debemos proporcionar opciones para ajustar la experiencia según las preferencias individuales. Uno más, la reflexión y la discusión. Después de la interacción con las experiencias, para que no quede como una especie de juego nada más, la realidad virtual y aumentada debe fomentar la reflexión y la discusión en grupo. Se debe pedir a los estudiantes que compartan sus observaciones, sus descubrimientos y cómo las nuevas tecnologías han mejorado su comprensión. El número 10, muy importante, la actualización y el feedback continuo. Mantener un ciclo de mejora constante, escuchar los comentarios de los estudiantes y adaptar las experiencias de realidad virtual y aumentada según sus sugerencias y necesidades cambiantes. Las estrategias deben adaptarse a los objetivos educativos, la materia que nosotros enseñamos y las características de los estudiantes. La flexibilidad y la experiencia son clave para descubrir cuáles enfoques funcionan mejor y cuáles no, y en qué contexto. A manera de cierre, diremos que en el transcurso de esta conferencia hemos explorado el mundo donde las matemáticas y las nuevas tecnologías convergen en una sintonía de aprendizaje innovador. Hemos viajado a través de la realidad virtual y la realidad aumentada desde las ecuaciones abstractas que cobran vida, ¿sí?, hasta las estructuras matemáticas que trascienden el plano bidimensional, y las aulas se transforman en escenarios de descubrimiento inmersivo. Con lo que les he podido mostrar estos ejemplos, hemos presenciado pues que esta interactividad, la gamificación y todo esto tienen el poder llevar a nuestros estudiantes más allá de los límites del ordinario, de desafiar la tradición y de abrir las puertas hacia nuevas dimensiones de comprensión. Sin embargo, también hay que ser conscientes de que los desafíos que debemos enfrentar en este viaje pues son muy importantes y tenemos que sortearlos. La equidad y la accesibilidad, la formación docente y la integración en el currículo son senderos que debemos recorrer con determinación y dedicación. La promesa de la tecnología está en nuestra mano y es nuestra responsabilidad garantizar que esta promesa se cumpla para todos. Al concluir esta jornada, los invito a unirse en la búsqueda continua de la excelencia educativa, donde las matemáticas no son solo un conjunto de números, sino un lenguaje de posibilidades infinitas. Sigamos explorando, innovando y desafiando los límites de lo que creemos posible en la educación. A medida que cerramos este capítulo, pues recordemos que somos los constructores del futuro, los arquitectos del conocimiento,
y los guías de generaciones venideras. Sigamos explorando la intersección entre las matemáticas y las nuevas tecnologías, con pasión y compromiso, asegurando que cada estudiante alcance su potencial máximo en un mundo que avanza con audacia y creatividad. Yo sé que ustedes al estar en este tipo de conferencias, eventos que se organizan con mucho esfuerzo y mucho entusiasmo, ustedes están interesados en seguir mejorando, en cambiar su forma de enseñar, en mejorar. Entonces yo los felicito, los invito a que participen en el foro. Muchas gracias por su participación, su dedicación y su visión hacia el futuro educativo, que es muy emocionante y enriquecedor. Juntos podemos estar tejiendo la narrativa de la educación del mañana. En una de estas, ¿qué sucede? ¿Qué tal que las matemáticas y las tecnologías se puedan unir y que iluminemos mentes, ¿no? Y forjar el camino hacia el progreso. Adelante, pues entonces hacia un horizonte de posibilidades infinitas. Y pues muchas gracias. Los esperamos con atención en los foros y esperamos también ahí entonces ahí sus preguntas, sus participaciones, sus dudas y sus comentarios. Muchas gracias.